en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 6, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Amén. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria. A consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: «Salva, rey, señor mío». Y él dijo: «Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar?». Y le dijo el rey: «¿Qué tienes?». Ella respondió: «Esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío». Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Hasta ahí la palabra del Señor. Tome su asiento. No sé si se dieron cuenta de la tragedia que leímos. En continuación, sobre un pequeño desvío, una mala decisión, y después enfrentamos consecuencias con respecto a la predicación del domingo pasado. Vamos a ir analizando de una forma consecutiva todos los problemas, tanto la decadencia mental del pueblo de Israel, tanto como la decadencia moral también, y la decadencia espiritual del pueblo de Israel al alejarse de la verdad. Vamos a ir viendo de forma consecutiva, avanzando por cuanto a la Escritura, para analizar cómo se desvía una persona al apartarse de la verdad de la palabra del Señor. Vemos nosotros, hermanos, como lo predicábamos la semana pasada, todo aconteció ya que hubo un quiebre entre la adoración. Se apartaron de la verdad. El centro de adoración era el templo, Jerusalén. Como se dividió Israel de Judá, Israel edificó Samaria. ¿Y qué aconteció? De que empezó a edificar lugares altos. Como ya lo habíamos anunciado, ¿cierto? Enseñado que los lugares altos en un comienzo se hacían cuando el arca del pacto era transportable. Pero cuando el arca del pacto ya se le hizo una casa, ya no fue necesario elevar lugares altos. ¿Qué aconteció? De que la adoración era solamente en el templo, solo y exclusivamente en el templo, porque allí estaba el arca del pacto y el tabernáculo. Pero tras la división, Israel preparó nuevamente lugares altos para que el pueblo no se fuese a reconciliar con el pueblo enemigo, Judá, que ellos tenían prácticamente la ciudad de Jerusalén y allí donde estaba el templo. Por lo tanto, ¿qué ocurrió? De que prepararon a hombres, ellos simplemente los nombraron porque se le ocurrió, siendo que la ley decía que solamente un levita, ¿cierto? Sangre levita, podía tomar la enseñanza y el sacerdocio. Pero aconteció de que este hombre, Jeroboam, no utilizó levitas, sino que nombró sacerdote a quien se le ocurrió. Y así empezó a desvirtuarse la verdad. Los sacerdotes tenían a cargo la enseñanza
Y como estos hombres no habían sido preparados ni tampoco estaban instruidos por Dios para enseñar, sí que prácticamente la enseñanza empezó a desviarse. Ya no era la verdad de la palabra del Señor, sino que ahora estaban enseñando fábulas, estaban enseñando cuentos, estaban apartándose de la verdad de una forma al principio muy suave, pero después llegó a cometer actos terribles en el cual pasaban a sus propios hijos por el fuego haciendo sacrificio. Yo le pregunto a una madre, dice que la madre tiene un corazón mucho más tierno que un padre a sus hijos. ¿Cómo se sentiría una madre quemar a su propio hijo, sentir cómo grita del dolor, pasarlo por el fuego para un Dios? Pero me va a creer de que tanto se desviaron de la verdad, que ese sentimiento tan natural como el apego de una madre a su hijo empezó a desvirtuarse. Fíjese de que en la actualidad no estamos tan lejanos de lo mismo. Colombia, si es que no me equivoco, no sé si ya lo aprobaron o todavía está en proyecto de ley, si no me equivoco ya lo aprobaron, el aborto para un bebé de 6 meses de gestación. 6 meses. Y no sé qué mentalidad hay sobre su cabeza que dicen de que no es un ser vivo, de que no es un feto que no tiene vida. Vida es cuando nace, cuando sale del vientre, según lo que dicen. Pero yo veo algo tan tierno de cómo un bebé se mueve dentro del vientre de su madre, cómo reacciona a las comidas, cómo reacciona a veces cuando se le conversa, ¿cierto? Tratando la guatita de la madre. Pero es insólito la mentalidad que estamos enfrentando hoy en día. Es insólito. Si usted busca en Google las causales de las muertes, ¿cuáles son las principales causas de muertes? Tal vez yo creo que usted pensará que será el alcoholismo, accidente automovilístico, tal vez cáncer, SIDA, o en fin, pueden ser muchas cosas. Inclusive usted puede pensar que ahora en la actualidad la causa de las muertes que está golpeando mayormente en el mundo puede ser inclusive el coronavirus. Pero me va a creer de que no. Lo que mata más gente es el aborto. Pero todo pasa por algo, porque hay una mentalidad en la cual ya no tiene ese apego hacia sus hijos. Ya no hay un apego. Y todo esto parte, hermanos, por el desvío de la verdad. El desviarse de Dios, de sus caminos, conlleva que un hombre sea un mal padre, un mal esposo. Conlleva que un hombre tenga un sinfín de problemas que destruye a la gente, a su propia familia. Y viceversa, también una esposa también tiene esos mismos conflictos que al apartarse de la verdad de Dios destruye a su propia familia. Y podemos ver, hermano, de que apartarse de la verdad de Dios trae consecuencias terribles. Conversaba con una persona y yo le decía de que el hombre es depravado desde su nacimiento, desde el origen. Inclusive hay una enseñanza, una doctrina en el cual comparto mucho, que habla sobre la depravación total del ser humano. Que el hombre jamás, nunca va a poder ser bueno, nunca. Es malo de nacimiento. Trata de reformarse mediante la palabra de Dios, pero aún así sigue siendo malo porque sus sentimientos son malos. Inclusive nosotros mismos estamos en este lugar. ¿Estamos por qué? Porque somos malos. Y porque queremos que Dios cada día nos cambie. Porque reconocemos nuestra propia incapacidad para ir a Cristo o ser salvos también por nuestras propias obras. Somos incapaces. El ser humano es depravado desde su origen, desde la concepción el hombre ya es malo. Usted me preguntará, pero ¿cómo un bebé puede ser malo siendo bebé?
Y se podría hacer una prueba, no hay ningún bebé aquí, pero tan solo con que usted le dé una mamadera a un bebé y luego se la quite y hágale como que usted se la está tomando. ¿Cómo va a reaccionar el bebé? Tal vez algunos reaccionarán con rabia, algunos reaccionarán llorando, algunos con... quizás qué pasará por dentro del bebé. Yo creo que obviamente no hay una conciencia clara del bebé, pero las reacciones, hermanos, son sorprendentes. Pero podemos ver, hermanos, de que el ser humano es depravado desde su nacimiento. En pecado me concibió mi madre, dijo el rey David. Podemos ver entonces, hermanos, que el apartarse de la verdad de Dios, del centro de adoración, que Dios corrija la vida de las personas, cuando Dios siempre trató de centrar al pueblo de Israel en la verdad, pero el pueblo de Israel obstinadamente siempre se apartaba. ¿Qué ocurrió? Que el Señor preparó jueces para que pudiese llamar al entendimiento al pueblo de Israel. Preparó jueces, en el cual muchas veces el Señor los libertó por medio de esto. Y aconteció, hermanos, que aún así la obstinación del hombre, del pueblo de Israel, fue apartarse de la verdad. Siempre ha sido eso, apartarse de la verdad. Dejarse influenciar por otras ideologías u otras costumbres. Si bien es cierto, como decía nuestra hermana, nosotros no podemos obligar a que la demás gente cambie su forma de hablar. Sería prácticamente echarnos una carga encima, decirle a la otra persona que corrija su forma de hablar, porque eso no nos corresponde. Pero la palabra del Señor dice de que ellos se conviertan a ti, pero no tú a ellos. Pero para eso tenemos que estar firmes, para que el sistema del mundo, la enseñanza del mundo no nos consuma. Donde dimos lectura fueron las consecuencias de un Israel en haberse apartado de la enseñanza, en haberse apartado en donde se exhortaba palabra de Dios, en haberse apartado de donde Dios llama a conciencia a la persona. Imagínense qué es lo que ha ocurrido en lo largo de toda la historia, cómo el machismo ha ensuciado y ha desprestigiado tanto a una mujer, en el cual hoy en día se levantó otro movimiento en contra del machismo, en el cual es el feminismo. Pero me va a creer de que yo no comparto ninguna de las dos. Estoy plenamente consciente de que el machismo ha provocado muchas cosas, pero el machismo no se combate como feminismo, sino que yo creo, hermanos, de que debiésemos buscar a Dios para que estos tipos de guerras desistan, para que estos tipos de guerras cesen. Imagínense de que un hombre decía: Dios me dejó como cabeza del hogar, entonces yo soy cabeza del hogar y la mujer se tiene que someter, y si no se somete, la voy a someter yo. Y hay personas que someten a su mujer, algunos a punta de golpes, a punta de gritos, de insultos. ¿Por qué? Porque el hombre es más fuerte, más rudo, la mujer es más sensible, la mujer simplemente llora. Aunque se ha visto casos de que mujeres hoy en día ya han afilado su uña y son cada día más letales. Pero ocurre, hermano, que si pensásemos nosotros, ¿quién es mejor que el otro? ¿El hombre es mejor que una mujer porque Dios lo estableció como cabeza? Y si yo le dijese a una mujer que la mujer tiene que ser sumisa a su marido, ¿cómo lo tomaría una mujer? Como que ya suena golpeante, ¿no? Suena golpeante que una mujer se tiene que someter a su esposo. Ojo, dice a su esposo, no dice a todos los hombres. Una mujer tiene que ser sumisa a su esposo. Pero esto pasa, hermanos, ¿por qué? Porque muchas veces no está la verdad, no hay una enseñanza de por medio, sino que hay una obligación. El Señor dejó por cabeza al hombre no porque el hombre fuese superior a una mujer, no porque el Señor dijese el hombre es
más capacitado que la mujer, el hombre más inteligente que una mujer, por lo tanto el hombre es mucho más capaz que una mujer, voy a dejar al hombre como cabeza, porque la mujer es inferior. Nunca estuvo por la mentalidad de Dios hacer esto, de poner por alta estima más al hombre que a la mujer. De hecho, la palabra del Señor, ayer también lo hablábamos debido al matrimonio de nuestro hermano Juanito, y comentábamos sobre si pensásemos nosotros quién es superior a quién. Fíjese de que la mujer fue llamada ayuda idónea. La palabra ayuda, hermanos, viene de la palabra hebrea eser. Y asimismo, hermanos, cuando yo creo que usted ha escuchado, Eben, eser, hasta aquí nos ayudó Jehová. Esa palabra eser, ayuda, es considerada tal cual como uno necesita a Dios para ser victorioso. Señor, ayúdame para yo poder vencer. No puedo solo. Por lo tanto, la mujer fue llamada con esta misma palabra hebrea como ayuda. Y yo le hacía un alcance ayer a las personas, ¿quién es mejor? ¿La que ayuda o el que necesita la ayuda? Y yo creo que esto rompería con todo hombre machista. ¿Quién es mejor? ¿Aquel que es cabeza, pero necesita ayuda? ¿O aquella que es sumisa y ayuda? ¿Quién está más capacitado? El hombre no está capacitado, hermano. Por eso de que dijo que el hombre no es bueno que estuviese solo. Y creó a la mujer como ayuda idónea para el hombre. Tal vez querrá decir el Señor de que el hombre no tendrá ideas. Yo creo que tal vez sí. Una mujer tiene muchas más ideas que un hombre. Pero ¿qué es lo que ha hecho el machismo hoy en día? Someter a una mujer. Pero nunca la palabra del Señor dijo, hombre, somete a tu mujer. Nunca esa fue la palabra de Dios, sino que fue al contrario, fue Dios directamente hacia la mujer. Y le dijo, sé sumisa a tu marido. No le dijo, hombre, somete a tu mujer. Nunca fue esa ordenanza. La ordenanza fue de Dios directamente hacia una mujer. Cuando nosotros basamos, hermanos, un matrimonio conforme a la palabra de Dios, a la verdad de Dios, lleva a que la mujer sea sumisa, sin cuestionar el por qué. Es como esa misma sumisión que el Señor habló como Jesucristo, nuestro Señor, se sometió al Padre cuando entregó su propia vida por nosotros. ¿Se imagina usted a nuestro Señor Jesucristo decir, Señor, pero ¿por qué tengo que matarme yo? ¿Y por qué no te matas tú? ¿Por qué tengo que ser sumiso yo y no eres sumiso tú? ¿O por qué no el Espíritu Santo tiene que someterse y morir? ¿Por qué tengo que morir yo? ¿Se fija? Esa misma sumisión con que Cristo entregó su propia vida voluntariamente es la misma sumisión en la cual se le llama a una mujer en que debe ser sumisa a su esposo. Pero nunca fue el llamado de Dios de que el hombre sometiese a su mujer. Nunca. Al contrario, la palabra del Señor habla de que un hombre debiese de tratar como un vaso frágil a su esposa. Pero cuando se aparta de la verdad de Dios, genera una decadencia espiritual y el desastre. Fíjese de que los mandamientos para una mujer fue ser sumisa para con su esposo. Usted sabe de que lo que más le molesta a un hombre es una mujer altanera, que le levante la voz y lo corrija. ¿Hasta cuándo? A un hombre es lo que más le molesta esto. Y es una de las primeras causas de separación, estas cosas. Y el Señor le dijo a la mujer, sé sumisa. Si una mujer va con cariño y le dice, mi amorcito, ¿por qué no hacemos esto? Sabe de que el hombre rendido. Pero si una mujer no va con sumisión, no va con calma, no va con paciencia, no va con amor, no va con cautela y es golpeante, va a despertar la ira de un hombre. La enseñanza de un hombre fue totalmente al contrario, fue ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Sabes lo que ocurría en eso entonces, hermano? De que los hombres judíos
o fariseos prácticamente, se separaban de su mujer hasta porque cocinaba feo. Inclusive dentro de las leyes judías, se va a reír, pero es verdad, habían una de las causales de separación hasta por si su mujer tenía mal aliento. Hasta eso era causal de separación. Me voy a separar porque mi esposa sufre mal aliento, así que me es lícito dar carta de divorcio. La palabra del Señor dice, como Cristo amó a la iglesia no es perfecta, pero fíjese de que el machismo, ¿por qué trata así a una mujer? Porque un hombre exige de que su mujer sea perfecta. Pero esto es el problema, hermano, porque la mujer nunca va a poder ser perfecta porque es un ser humano. Y a la misma vez, el hombre tampoco podrá ser un ser perfecto porque también es un ser humano. Pero el hombre, hermanos, tenía este conflicto de exigir a una mujer perfección. Si no tiene perfección, me separo. Pero la palabra del Señor dijo, ama a tu mujer, como Cristo amó a la iglesia. Y esto ha sido decadencia espiritual, hermanos, porque lamentablemente se han ido apartando de la verdad de Dios, de la enseñanza de Dios, y no se le ha enseñado a los hombres a cómo tratar a sus esposas. Cuando no hay un seguimiento y una enseñanza, un estudio a la verdad de la palabra del Señor, genera una decadencia espiritual, una decadencia moral, una decadencia de lo que es bueno y malo. Por el conocimiento de la ley viene el conocimiento de lo que es bueno y malo. ¿Cómo sabe usted que no se puede matar? Porque la ley dice de que no se debe matar. Y si no se debe matar y si el Señor lo rechaza, ¿por qué cree usted? Porque es malo. Por lo tanto, así se conoce lo bueno y lo malo. En cambio, mire a esta mujer, en el cual llegaron a pensar de que por las consecuencias de su propio pecado, nunca tuvo la intención de arrepentirse. Nunca pasó por su cabeza el arrepentimiento, o volverse a Jehová, o pedir perdón a Dios. Porque algo pasó por medio de esa enseñanza de que Dios ya no estaba en su corazón. Existían otros dioses en el cual se motivaba que las madres entregasen a su hijo a la muerte. Nunca pasó por sus cabezas orar al Señor y arrepentirse de sus pecados. Israel estaba viviendo consecuencias por apartarse de la verdad. Vino la destrucción, vino un imperio, hermano, Siria, y los sitió. ¿Saben lo que significa sitiar? Es que hacen un círculo alrededor de la ciudad, cosa que nadie pueda entrar ni salir. El problema es de que afuera de los muros es donde estaban las siembras. Es donde estaban los campos, donde estaban las cosechas. Este pueblo de Israel solamente empezó a comer lo que había en su despensa, lo que habían ahorrado con suerte, porque lo sitiaron de una forma sorpresiva. Y fue tal el sitio, ¿cierto?, que le hicieron, en que empezó a haber hambruna. Y fíjese de que el hambre, el sueño, el cansancio, son las cosas que más nos pone a prueba. Sacan lo más malo de nosotros. Lo más malo. Yo le decía a una persona, somos malos de nacimiento, estamos en una depravación total, estamos depravados desde nuestro nacimiento, de que tal vez nos contenemos y no hacemos las cosas, pero aún así sentimos enojo. A veces nos da rabia y nos dan ganas de decir muchas cosas, pero nos contenemos. Pero la palabra del Señor dice de que el pecado es condenado en el corazón. Y yo le dije a una persona, inclusive, aunque tú no me creas, tenemos que cuidarnos de muchas cosas, porque tal vez vamos a ser entregados, dice la palabra del Señor, que fueron entregados a pasiones vergonzosas por causa del pecado. Y usted sabe ya a lo que me refiero sobre pasiones vergonzosas, en el cual se entregaron hombres con hombres y mujeres con mujeres. Así, la palabra del Señor los entregó. Y ojo, dice, los entregó. ¿Sabe lo que significa entregar?
Cuando el hombre es obstinado y quiere hacer su voluntad y el Señor va con la palabra y dice, no se debe, no se debe. El hombre dice, no, es que lo quiero hacer igual. El Señor manda profeta, el Señor te manda un predicador, el Señor por medio de un mensaje en tu hogar te trata de hablar. Y aún así nosotros hacemos caso omiso. No nos damos cuenta de que es voz de Dios. Tal vez usted pensará de que el pastor conoce mi vida, el pastor tal vez ha estudiado toda mi vida, por eso de que habla y predica de esta manera. Y a veces se pasa por alto de que esto es palabra de Dios. Y cuando tu corazón es obstinado a hacer tu voluntad y no la voluntad de Dios que está escrito en su palabra, el Señor dice, ¿quieres hacer tu voluntad? Hazla, haz lo que quieras. Eso, lo que el Señor hace, se llama entregar. El Señor lo deja solo, lo abandona. Así como abandonó a su Hijo Jesucristo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Es el castigo para un hombre o una mujer que es obstinado en vivir sin palabra de Dios, vivir sin la ley de Dios. El Señor lo entrega. Es como dejarlo a su suerte. Es como que usted deje a un niño de 5 años en pleno centro. ¿Cuánto riesgo y peligro tiene un niño de 5 años allí? Nosotros somos como unos niños que somos obstinados y creemos sabios. Y le decimos a Dios, Señor, yo soy sabio y tengo conocimiento de todas las cosas de la vida. Y el Señor te dice, no lo hagas, no lo hagas. Y nosotros obstinados decimos, Señor, es que yo ya soy grande, Señor, yo ya tengo conocimiento, Señor, yo ya aquí, yo allá. Señor, yo tengo tantos años en el Evangelio, soy nacido, criado en el Evangelio, yo lo puedo hacer lo que quiera. ¿Qué ocurre? Un hombre obstinado que toma decisiones fuera de las palabras de Dios, viene un desastre. Algo terrible. Esto ocurrió aquí. Madres que comieron a su propio hijo. Mire, ni siquiera hay un lamento de esta madre que comió a su hijo, sino que llamó al rey a decirle de que era injusto porque la otra mujer no dio a su hijo para comerlo. No porque ella tenía un pesar de haber comido a su hijo. ¿Se fija? Ella estaba reclamando la injusticia. Irónicamente, imagínense qué ironía, hermano. Estaba reclamando, mi rey, que se me haga justicia. Esta mujer prometió a su hijo y no me lo dio. En vez de estar con tristeza por los actos que habían hecho. Qué terrible, ¿no? Yo le decía a una persona, ¿quién sabe? Dije yo, si nos apartamos de Dios, quizás ¿qué podemos hacer? Personas que se veían tan correctas, personas que se veían tan honestas, personas que se veían tal vez con tanta confiabilidad, se apartan de Dios, caen en las drogas, algunos se transforman en ladrones, otros han sido homicidas, otros que antes tal vez eran buenas personas, y usted dice, lo desconozco, no puedo creer hasta dónde ha llegado. Y todo esto ocurre, hermano, por una decadencia espiritual, por apartarse de la verdad de Dios. Y esto es terrible, hermano. Yo creo que todos nosotros nos sentimos identificados con esto, porque yo así también tengo muchas familias en el cual comenzaron, hermano, por una buena enseñanza. Y se apartaron y cometieron actos terribles, hermano. Terribles. En el cual uno piensa y dice, todavía me recuerdo cuando predicaba la palabra del Señor. Todavía me recuerdo cuando coordinaba un servicio. Todavía me recuerdo cuando dirigía un coro. Todavía me recuerdo cuando, cansado, con sueño, como fuese, estaba siempre en los medios de gracia. Y hoy en día no está en nada, lo desconozco. ¿Y sabe por qué? Porque empieza a escasear palabra de Dios. Cuando te empiezas a alejar de la verdad, el corazón se empieza a endurecer. ¿Sabías tú que mientras más cerca estemos de Dios, el corazón cada día es más blando, más sensible? Pero cuando tú empiezas a rechazar la voz de Dios, cuando tú empiezas
a ser oído sordo a lo que Dios te está diciendo. Cuando tú empiezas a hacer de una forma soberbia, decir, Señor, yo no quiero eso, no lo quiero. Dios aparta. ¿Usted ha escuchado sobre Faraón cuando le mandaba los milagros por medio de Moisés? ¿Cierto? Con las plagas. Pero dice la palabra del Señor de que pero Dios endureció el corazón de Faraón. La pregunta es, entonces, ¿por qué Dios le mandaba milagros y después Dios endurecía el corazón del hombre? ¿Acaso Dios nunca le dio una parte para que este hombre se arrepintiese y buscase a Dios? No se llama a esto, hermano. Cuando Dios endurece el corazón es porque se va. ¿Y por qué se va? Porque se le rechaza. Así el corazón se le endurece. Cuando dice Dios endureció el corazón de Faraón, porque cuando Dios enviaba el milagro, Faraón lo rechazaba, Dios se iba de allí y Faraón endurecía su corazón. Personas que antes tenían un corazón sensible, tan sensible, para tratar a sus hijos, para tratar a sus padres, para tratar a la gente, a su prójimo, y hoy en día con un corazón tan duro que no le importa nada, ni siquiera el acto más sensible de sus propios hijos. ¿Y todo esto por qué viene? Porque se alejan de la palabra de Dios. Existe un desvío, hermano, en el cual a veces es sorprendente. Y no te admires de lo que ellos hacen. Preocúpate de tu vida, hermano, porque tú también estás en el mismo peligro. No digas, esta palabra es para mi amigo, esta palabra es para aquel, para mi vecino. Esta palabra es para ti. Lo que te puede ocurrir, hermano, cuando te alejas de la verdad de Dios. Es terrible, hermano. Terrible. Pero ¿sabe qué? El Señor no había desechado su pueblo. Tenía preparado profetas para que predicasen y dijesen, así ha dicho Jehová. Pero el corazón de la gente siempre despreció a los profetas. Los predicadores regularmente son despreciados porque son muy duros para predicar. Regularmente los predicadores son despreciados porque conocen mi vida, porque tal vez predica para tratar de conmover a la gente, porque tal vez, quién sabe, hermano. Muchas veces desestimado. ¿Y con qué autoridad me viene a predicar a mí? Así desecharon a los profetas. Así le dieron muerte a nuestro Señor Jesucristo por traer la verdad. Este pueblo entró en un conflicto sobre, entonces, ¿qué es lo que es verdad? A mí se me enseñó, mis padres me enseñaron de que yo tenía que entregar a mis hijos en sacrificio. Pero resulta de que otra persona me dice de que no, y al final, ¿qué es lo que es verdad? Y allí vino Cristo y dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Qué es lo que es verdad? La verdad, hermanos, empieza a equivocarse. Satanás es el padre de mentira. Satanás se involucra de una forma tan sutil para empezar a cambiar de a poquito tu forma de pensar, tu filosofía, tu creencia en Dios, a que empieces a cuestionar, Señor, pero si yo soy hija tuya, ¿por qué me tiene que pasar este problema? Señor, si yo soy hijo tuyo, ¿por qué estoy enfrentando una crisis económica? Señor, si soy hijo tuyo, ¿por qué tengo que enfrentar enfermedades? Y empiezan a pasar casos así. Y se lo digo por experiencia propia. Cuando uno se empieza a alejar de la verdad, sobre todo cuando está desesperado, uno no piensa con una forma cuerda en la palabra de Dios. Uno quiere, Señor, mándame profeta, Señor, que me diga algo, que me declare mi vida. Señor, manda un profeta. Pero ¿sabe usted que toda la enseñanza del Señor está aquí? Si el Señor te manda un profeta es porque tú no has oído palabra de Dios.
es por la dureza de tu corazón. Hermano, el Señor dejó leyes, dejó reglamentos para que el pueblo se sometiese, y el pueblo no obedeció la ley. El pueblo no obedeció la enseñanza. Por lo tanto, a la dureza del corazón del hombre le mandó profeta y decía: así ha dicho el Señor. Si alguna vez el Señor te ha profetizado, ¿sabes por qué lo ha hecho? Porque tu corazón ha sido duro. ¿Alguna vez el Señor te ha entregado una profecía por una persona? Si el Señor te ha profetizado a ti, es por la dureza de tu corazón, porque no estás oyendo palabra predicada, palabra enseñada, porque tú no estás buscando los medios de gracia en donde se enseña palabra de Dios. Tu vida está yendo en decadencia cuando tú te dejas de alimentar de la palabra de Dios. Tu vida empieza de a poquito en decadencia, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Y el problema, hermano, de que muchos dicen: sí, pero la responsabilidad es mía, caí yo solo, yo pequé y al final la responsabilidad es solamente mía. No, hermano, hay familias en el cual muchas veces son involucradas las consecuencias del pecado. Fíjese de que este rey, hermano, que cometió el pecado, que trajo a todo el pueblo de Israel, no fue solo el rey el que cometió el pecado, sino que involucró a todo el pueblo. A todo el pueblo. Si tú, como padre de familia, caes en pecado, vas a involucrar a toda tu familia. A toda tu familia. Nuestro Dios es un Dios justo. No es un Dios que pueda ser burlado. ¿Sabe que una de las enseñanzas que más se da en una iglesia pentecostal o neopentecostal es: ven aquí a la iglesia y el Señor te va a bendecir, el Señor te va a dar esto, el Señor te va a dar esto otro, te va a dar salud, te va a dar aquí, te va a dar allá? Pero sabe, hermano, que me sorprende cómo ese evangelio está solamente centrado en nuestras necesidades. Y no un evangelio centrado en lo que tenemos que dar nosotros para Dios. Ciertamente, ¿qué podemos dar para Dios? Nada. Lo que Dios quiere es que tu corazón esté humillado, en que entregues tu corazón y busques a Dios en santidad. Eso es lo que quiere Dios, santificar tu vida. Santificar tu vida. ¿Sabes lo que significa santificación? Es apartarse. Cuando Dios te santifica, te aparta de todo lo que el mundo llama que es bueno. Te aparta, te santifica. Si antes te gustaba decir ordinariese, o tal vez palabras en doble sentido, o tal vez palabras insolentes, empiezas a refrenar tu boca de una forma que, no de una forma legalista, que tú tienes que hacer eso para ser salvo, sino que empiezas a limpiar tu boca porque sabes de que ofende al Padre que te ama. Sabe de que estás dañando a Dios. Y empiezas a buscar la forma de poder demostrarle a Dios con tus actos que le amas. No porque quieras cumplir la ley de una forma. Existen dos formas de cumplir la ley. Uno, como padre, les voy a dar un ejemplo. Un hijo puede decir: ya, para que se quede callado mi papá tanto que me molesta, voy a hacerle caso y al final ya para que me deje de molestar. Existe un tipo de hijo que obedece así a las órdenes del padre. Pero existe otro tipo de hijo que dice: yo amo a mi padre y me doy cuenta de que mis actos lo están ofendiendo, que les duele. Por lo tanto, voy a cambiar mi forma de actuar porque lo amo y no me gusta ofenderlo. Existen dos formas de obedecer la ley. Y el Señor busca no la forma pesada, que sea como una carga, que sea como algo aburrido, como que algo, ya está bien, Señor, te voy a obedecer, pero porque me tenía aburrido, sino que sea: Señor, te voy a obedecer porque te amo. Señor, porque tú has estado conmigo en los momentos más difíciles y quiero alabarte, quiero bendecirte con mis actos, Señor, con mi vida, con mis actuar. Quiero alabarte, Señor. Pero hoy estamos en un conflicto sobre qué es lo que es verdad. Hoy en día la gente dice: amor es amor.
Yo puedo amar a quien yo quiera. Vi a una persona que se casó con una pared. Amor es amor. Vi a otra persona que y esto no lo estoy diciendo por ironía, es verdad. Una persona se casó con su perro. Amor es amor. Existen hombres que buscan todas las formas para tener una relación con niños, como la pedofilia. Pero ellos se defienden y dicen, amor es amor. ¿Cómo lo considera usted? Si lo pensásemos así como que amor es amor, hay cosas aberrantes, hermano. Pero buscan esa forma de ideología, buscan esa forma, hermanos, de enseñanza para poder cambiar tu mentalidad, para apartarte de la verdad de Dios, para decir la verdad de la que aparece en la Escritura no es una verdad absoluta. Cuando tú hablas sobre un absolutismo, quiere decir que esa es la verdad y no hay más. Eso se refiere a una verdad absoluta. Pero hoy en día, hermanos, estamos viviendo no una verdad absoluta, estamos viviendo una verdad relativa. Así lo dice la gente hoy en día. La verdad es relativa. Un musulmán tiene su verdad, un judío tiene su verdad, un ateo tiene su verdad. Todas las religiones tienen su verdad. Por lo tanto, no hay una verdad única o absoluta. Y una vez conversando con una persona me dijo eso. Todas las religiones tienen su verdad. ¿Por qué insistes tú en que la palabra de Dios es verdad? ¿Por qué insistes en eso? Cuando la verdad no es absoluta, no hay una sola verdad, son todas las verdades. Y yo le dije, ¿pero te estás dando cuenta de tus palabras? Me dijo, ¿por qué? Yo le dije, tu forma de imponerme lo que me estás diciendo, está diciendo de que lo que tú me estás diciendo es verdad. Por lo tanto, tú te estás poniendo en el lugar del absoluto y deja de ser relativo. Tú crees en el relativismo, pero acabaste de dejar el relativismo y te fuiste absoluto y me dijiste de que todas las verdades son verdad. Por lo tanto, ¿por qué desprecias mi verdad? Y lo tuyo es más verdad que la mía. No supo qué responderme. Porque estamos viviendo, hermanos, en un tiempo relativo de que la verdad está extraviada. Hermanos, y donde perdemos el enfoque de la verdad, viene el desastre. De hecho, el Señor, yo creo que dejó estipulado este hecho cruel para demostrar la conciencia que estaba existiendo en ese pueblo. Cómo se apartaron tanto, qué pasó dentro de sus cabezas para llegar a comer a sus propios hijos. Qué terrible, ¿no? Terrible. Pero busquemos a Dios, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Vamos a orar al Señor, a pedirle al Señor, hermano, de que nos ayude para inquirir en estos medios de gracias, para estudiar qué es lo que es verdad. Porque debemos de tener cuidado de que tenemos un enemigo, que el Señor lo llama el padre de mentira. Padre de mentira. Debemos de tener cuidado, centrarnos bien y como padre enseñar a nuestros hijos. Si no lo haces tú, lo va a hacer el mundo.